Mira, pues entonces vamos a empezar el tema 3, que se llama modelos de variables modelos de variable dependiente limitada. Modelos de variable dependiente limitada. Y vamos a empezar con el primer epígrafe, que es el modelo de probabilidad lineal. El modelo de probabilidad lineal. Para escribir menos, como está puesto ahí, MPL. Modelo de probabilidad lineal. Vale. Muy bien. Bueno, y lo que vamos a ver en este epígrafe, ¿de acuerdo? Bueno, y realmente prácticamente en la primera parte del tema van a ser modelos en el cual la variable dependiente, es decir, la variable y del modelo, es dicotómica. Solamente puede tomar dos valores, el 0 y el 1, ¿de acuerdo? Imagínate que yo quiero saber, ¿vale? Si, por ejemplo, yo que sé, cualquier cosa solamente o se presenta la característica o no se presenta la característica, ¿de acuerdo? Para que te hagas una idea, es lo mismo que ocurría con la binomial cuando estábamos en estadística, ¿de acuerdo? Bueno, pues la variable dependiente, ¿de acuerdo? Va a ser una variable que va a ser una variable binaria, que se llama también, o variable dicotómica, o variable también ficticia incluso, ¿de acuerdo? Que sabéis que toma dos valores, el 0 y el 1. Tú me podrías decir, Luis, pues esto ya lo vimos el año pasado, en la variable ficticia la metíamos el año pasado. Ya, pero el año pasado las variables ficticias se metían como regresores, como X. Pero la i nunca era una variable ficticia, ¿de acuerdo? Bueno, pues en estos modelos que vamos a ver ahora, la variable endógena es la variable que puede tomar dos valores, que es dicotómica, que es ficticia, que es dummy, ¿de acuerdo? Mira, pues lo ponemos ahí, entonces me pones en este modelo, la variable dependiente, la i, ¿no? La variable dependiente, que es la i, es dicotómica. En este modelo, la variable dependiente, que es la i, es dicotómica, o ficticia o dummy, escrito dummy, ¿vale? Con dos m's. ¿Vale? En este modelo, la variable dependiente, que es la i, es dicotómica, o ficticia o dummy. Es decir, solamente puede tomar dos valores, el 0 y el 1. Es decir, solamente puede tomar dos valores. Solamente puede tomar dos valores, el 0 y el 1, según se presente o no. La característica. ¿Vale? Según se presente o no la característica. Claro, según ocurra o no ocurra un evento, ¿de acuerdo? O que se presente o no una característica. Entonces, la variable i sub i del modelo, pues una variable que ya sabes que el año pasado lo vimos muchísimo, lo que pasa es que la variable i no era la ficticia, eran las x las que eran ficticias, ¿no? Entonces, la i sub i toma dos valores, el 1 y el 0, ¿de acuerdo? El 1 si se presenta la característica. Y el 0 no se presenta la característica. ¿Vale? El 1 sí se presenta la característica, el 0 no se presenta la característica, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos que se ha producido un éxito y aquí pues un fracaso. ¿Vale? Entonces una variable dicotómica, ¿de acuerdo? Y la variable endógena del modelo pues va a tener esta forma, vale 1 si se presenta la característica, que es la probabilidad de éxito, y el 0 si no se presenta la característica, que va a ser el fracaso. Y claro, vamos a partir de un modelo, que es un modelo
como el del año pasado, exactamente con la misma fórmula y toda la vamos a poner, pero que la variable endógena pues se comporta de esta forma, ¿de acuerdo? Es una variable que solamente toma dos valores, el 1 y el 0. ¿Vale? Vale. Vale, y me pones esta idea, me pones, vamos a partir del siguiente modelo de regresión. Vamos a partir del siguiente modelo de regresión, en el cual la variable endógena es dicotómica. Vamos a partir del siguiente modelo de regresión, en el cual la variable endógena es dicotómica. En el cual la variable endógena es dicotómica. Y entonces, nada, es un modelo normal, como los que poníamos el año pasado. Voy a ponerlo aquí yo. Y nada, me pones el modelo de regresión como el del año pasado. Lo que ocurre es que la variable y pues, se comporta como te acabo de decir. ¿De acuerdo? La única característica así importante, diferente es esa. ¿Vale? Es I sub I es igual a beta 0 más beta 1 x y 1 más puntos suspensivos beta k x y k más U sub I. Este es el modelo que vamos a utilizar nosotros, que es un modelo como el del año pasado, como el modelo lineal general, únicamente que la variable endógena pues es dicotómica, ¿vale? Es una variable dummy que toma dos valores. Vale. ¿Correcto? Muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a calcular la esperanza de I sub I, ¿de acuerdo? Voy a calcular la esperanza de I sub I para ver lo que nos queda, ¿de acuerdo? Entonces ponéis ahí, a partir de este modelo, a partir de este modelo, a partir de este modelo, calculamos la esperanza matemática de la variable I sub I. Y entonces, nada, calculo la esperanza de I sub I, lo pongo ahí, y donde ponga I sub I, pues voy a poner lo que vale, que es toda la fórmula. Y ya sabes que las betas y las X son deterministas por hipótesis, las podemos sacar fuera de las esperanzas. Entonces voy a sacar todo esto fuera y solamente voy a dejar aquí la esperanza del término de error, ¿vale? Entonces sácalo fuera. Beta 1, X1, más puntos suspensivos, beta K, X y K, más la esperanza de U sub I. Entonces simplemente lo que he hecho, como ves, ha sido sacar todo fuera de la esperanza, salvo el término de error. Y claro, el término de error, ¿cuánto vale su esperanza matemática? Pues si recuerdas, la esperanza matemática del término de error siempre vale 0. ¿De acuerdo? Sí. ¿Correcto? Siempre valdría 0, por hipótesis del modelo que vimos el año pasado. Entonces se nos va eso y nos queda beta 0 más beta 1, X y 1, más puntos suspensivos, beta K, X y K, y es lo que nos quedaría. La esperanza matemática nos quedaría beta 0 más beta 1, X y 1, más puntos suspensivos, beta K, X y K. ¿Va correcto? Sí. Claro, ¿qué es lo que pasa? Atiende un momentito que esto es lo importante. ¿Qué es lo que pasa? Que yo realmente el año pasado, cuando yo hacía la interpretación, esto no me lo copies ahora lo que te voy a poner ahora, ¿vale? Cuando yo hacía la interpretación, por ejemplo, del beta 1, claro, era el incremento de la esperanza de I sub I cuando incrementabas X y 1.
No sé si te acordarás que para interpretar un parámetro, un beta sub i, en este caso beta 1, por ejemplo, pues lo que decías tú, al aumentar esto en una unidad, en cuántas unidades varía la esperanza, la media, el valor esperado de I sub i. ¿Te acuerdas, sí o no? Bueno, pero lo hemos repasado también en este curso, en el repaso, ¿no? Entonces, es realmente un poquito la interpretación, si te das cuenta que hacíamos, ¿de acuerdo? Pero claro, aquí no tiene mucho sentido, porque la i, ¿de acuerdo?, solamente varía de 0 a 1 o de 1 a 0. Y entonces la interpretación no la puedes hacer como siempre, ¿de acuerdo? Mira, vamos a ponerlo ahí, me pones ahí. Al interpretar los parámetros beta sub j, pon beta sub j para que valga para todos, para beta 1, beta 2. Al interpretar los parámetros beta sub j, no tiene sentido interpretarlo como en el modelo lineal general. Al interpretar los parámetros beta sub j no tiene sentido interpretarlo como en el modelo lineal general. No tiene sentido interpretarlo como en el modelo lineal general. Es decir, al aumentar xj en una unidad, al aumentar xj en una unidad, ¿en cuántas unidades varía el valor esperado de i? Al aumentar xj en una unidad, ¿en cuántas unidades varía el valor esperado de i? Ya que este solamente varía de 0 a 1 o de 1 a 0. Ya que este solamente varía de 0 a 1 o de 1 a 0. ¿Va bien? Sí. Correcto. Y entonces, claro, no tiene sentido hacer esa interpretación. Tú no puedes decir en este modelo, al aumentar xj en una unidad, ¿en cuántas unidades varía el valor esperado de la i? Porque como varía de 1 a 0 o de 0 a 1, ¿de acuerdo? Pues no tiene sentido esa interpretación. Y vamos a ver cómo podríamos hacer la interpretación, porque en este caso vas a ver que es bastante bonito y es muy curioso, porque en este caso la interpretación hay que hacerla de una forma distinta. Y la idea es muy sencilla. Si te das cuenta, la i sub i toma dos valores, el 1 y el 0. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, se distribuye como una binomial, porque solamente puede tomar dos valores, se distribuye como una binomial 1p. Y Gao, ¿te acuerdas tú cuánto valía la esperanza de la binomial 1p? Pues valía p, la probabilidad de éxito, la probabilidad de que se presente la característica. Por lo tanto, esta esperanza de I sub i sería la p, sería la probabilidad de éxito. ¿De acuerdo? Claro, como la I sub i es una binomial, ¿de acuerdo? Toma dos valores, el 1 y el 0. Claro, la esperanza de esa variable, cuando es una binomial, no sé si te acordarás bien, la esperanza valía P, era la probabilidad de éxito, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, al hacer la interpretación, como esto también es la probabilidad de que se presente la característica, la probabilidad del éxito, pues lo vamos a interpretar cómo afecta la probabilidad de que se presente la característica, de que se presente el éxito. ¿De acuerdo? Mira, pues vamos a ponerlo ahí. Me pones, si nos damos cuenta, I sub i, se distribuye
si nos damos cuenta, I sub I se distribuye como una binomial 1P. I sub I se distribuye como una binomial 1P. Recuerda que se ponía así, una B de binomial 1P. Se distribuye como una binomial 1P. Se distribuye como una binomial 1P. Y la esperanza matemática de la binomial 1P y la esperanza matemática de la binomial 1P y la esperanza matemática de la binomial 1P era la probabilidad era P, era la probabilidad del éxito, ¿vale? Era P, era la probabilidad de éxito. ¿Correcto? Y por lo tanto, esta es la clave. La esperanza de una binomial 1P era la P, era, vamos a llamarlo P sub I, la probabilidad del éxito, o lo que es lo mismo, la probabilidad de que I sub I sea igual a 1, que es la probabilidad de éxito. ¿Lo ves? Claro, al ser binomial 1P la I sub I, porque toma dos valores, el 1 y el 0, ¿vale? Pues claro, la esperanza matemática de una binomial 1P era la probabilidad del éxito, era la probabilidad de que I sub I sea igual a 1, que se presente la característica. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que realmente, si te das cuenta, como la esperanza de I sub I es esto, pues la probabilidad de éxito sería esto. Y entonces sería beta 0 más beta 1 x y 1 más puntos suspensivos beta k x y k. ¿Vale? Entonces me lo tienes que igualar, ¿de acuerdo? A lo que vale la esperanza que lo hemos calculado aquí arriba. Y aquí es donde ahora voy a hacer yo la interpretación, ¿de acuerdo? Claro, lo que vamos a hacer ahora al interpretar los beta es que vamos a decir, al variar las X en las unidades que sean, vamos a ver cómo afecta la probabilidad de éxito, es decir, en cuánto varía la probabilidad de éxito, ¿vale? Mira, entonces la interpretación la vamos a hacer así. Si yo tengo, imagínate, beta sub j, esto va a ser el incremento de la probabilidad de éxito, la probabilidad de que I sub I sea igual a 1, al incrementar XJ. Y así es como voy a hacer la interpretación siempre en el modelo de probabilidad lineal. En este modelo de probabilidad lineal, siempre la interpretación que tenemos que hacer de los parámetros es cómo afecta a la probabilidad de que ocurra el suceso, de que se presente la característica de la probabilidad de éxito. Entonces vamos a poner aquí al ladito ahora con palabras cómo interpretaríamos. ¿Lo entiendes bien? Sí. Vale, y me pones ahí, al aumentar XJ en una unidad, al incrementar XJ en una unidad, la probabilidad de que se presente la característica, de que ocurra el suceso, la probabilidad de que se presente la característica, de que ocurra el suceso, la probabilidad de que ocurra la característica, la probabilidad del éxito, ¿no? Varía en beta sub j. Varía en beta sub j. ¿Vale? ¿Todo bien? Entonces, cuando tengas este modelo de probabilidad lineal y te pregunten interpretar los parámetros beta, ¿de acuerdo? No me lo hagas, ya te digo, no me lo hagas cómo afecta al valor esperado de la I. Siempre di cómo afecta a la probabilidad de que se presente la característica, es decir, la probabilidad de que se produzca el éxito. ¿Vale?
Esto es muy importante porque al hacer la interpretación la tienes que hacer de esta forma, ¿eh? Esto es muy importante. ¿Todo bien? Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, y ahora una vez que ya te he presentado el modelo y te he dicho cómo se interpreta de acuerdo a los parámetros, los beta del modelo, vamos a continuación a ver qué problemas tiene este modelo, ¿vale? Porque este modelo tiene una serie de inconvenientes que te quiero decir, que te quiero mostrar ahora, ¿vale? Mira, lo ponemos ahí, me pones ahí. Este modelo, si se estima por mínimos cuadrados ordinarios, este modelo, si se estima por mínimos cuadrados ordinarios, por MCO, tiene los siguientes problemas. Este modelo, si se estima por mínimos cuadrados ordinarios, tiene los siguientes problemas. Y vamos a ir viendo uno por uno. Tiene los siguientes problemas. Bueno, y el primer problema que tiene este modelo es que el término de error, la perturbación aleatoria de este modelo, no se distribuye como una normal. ¿De acuerdo? Este es el primer inconveniente. Entonces me pones ahí, primer problema, me pones la perturbación aleatoria o error aleatorio, la perturbación aleatoria o error aleatorio de este modelo, no se distribuye como una normal. La perturbación aleatoria o error aleatorio de este modelo no se distribuye como una normal, sino que se distribuye como una binomial. Sino que se distribuye como una binomial. Pero si se distribuye como una binomial. No se distribuye como una normal, se distribuye como una binomial. Además, fíjate que lo tenemos bastante claro. Es que date cuenta. Si la I sub I fuese igual a 1, entonces, y voy a hacer lo siguiente. Mira, voy a hacer lo siguiente. Si la I sub I fuese 1, pues tendríamos que poner aquí un 1 y voy a despejar el U sub I. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente en el modelo pongo un 1 aquí. Voy a poner 1 es igual a beta 0 más beta 1, x y 1, más puntos suspensivos, beta k, x y k, más u sub i. Simplemente he cogido que si la I sub i vale 1, he cogido el modelo y en la I sub i he puesto un 1, ¿vale? Y voy a despejar de aquí para ver qué valor tomaría el u sub i. Y entonces el u sub i sería igual, y claro, todo esto pasa restando aquí. Sería 1 menos beta 0 menos beta 1, x y 1, menos puntos suspensivos, beta sub k, x y k. ¿Vale? Únicamente lo que he hecho, como te digo, ha sido despejar el u sub i. He puesto en la I sub i, he puesto un 1 y el u sub i tomaría este valor. ¿Vale? Vale. ¿Correcto? Y luego, claro, si I sub i fuese 0, porque la I sub i solamente puede tomar esos dos valores, si el I sub i fuese igual a 0, entonces, ahora donde ponía aquí su i, en vez de poner un 1, voy a poner un 0, ¿vale? Entonces pondríamos un 0 es igual a beta 0 más beta 1, x y 1, más puntos suspensivos, beta k, x y k, más u sub i. Y voy a despejar de aquí el u sub i, ¿vale? Si el i sub i fuese 0, pues en la i sub i pones en el modelo un 0 y despejamos el u sub i. Y el u sub i tomaría este valor. El u sub i tomaría este valor. Sería en este caso menos beta 0
menos beta 1, x y 1, menos puntos suspensivos, beta k, x y k. ¿Todo bien? Sí. Y por lo tanto, claro, si te das cuenta, claro, el término de error toma dos valores. Puede tomar este valor o puede tomar este valor. Por lo tanto, se distribuye como una binomial, no se distribuye como una normal. ¿De acuerdo? Vale, entonces el término de error solamente puede tomar esos dos valores. Claro, cuando el i sub i vale 1, toma este valor. Y cuando el i sub 0 vale 1, pues toma este valor. ¿Entiendes un poquito la idea? Entonces, ponmelo ahí, me pones como u sub i solamente puede tomar dos valores. Como u sub i solamente puede tomar dos valores, este valor y este valor. Como u sub i solamente puede tomar dos valores, se distribuye como una binomial. Como u sub i solamente puede tomar dos valores, pues se distribuye como una binomial. No se distribuye como una normal. Ya sabes que uno de los supuestos del modelo es que el término de error tiene que distribuirse como una normal, ¿no? Pues ese supuesto de normalidad no se cumpliría. Vale. ¿Lo entiendes bien? Sí. Entonces, ese supuesto, claro, no se estaría cumpliendo porque en este caso, como ves, pues sigue un proceso de éxito o de fracaso. O toma este valor o toma este valor. ¿Correcto? También podrías decir tú, Luis, me podrías decir, oye, pero el año pasado dijimos que para estimar los parámetros beta por MCO no hace falta suponer normalidad en el término de error. Pues es verdad, el año pasado vimos que para estimar por MCO los parámetros beta, el término de error no se tiene que distribuir como normal, pero para hacer inferencia estadística, para hacer intervalos de confianza y contrastes de hipótesis, sí que hace falta. ¿De acuerdo? Entonces me lo pones ahí, me pones para estimar por MCO los parámetros beta, para estimar por MCO los parámetros beta, ¿vale? Para estimar por MCO los parámetros beta, no hace falta suponer que el término de error se distribuya como normal. No hace falta suponer que el término de error se distribuya como una normal. ¿Vale? Para estimar los parámetros beta por MCO, no hace falta suponer que el término de error se distribuya como una normal. Pero para hacer inferencia estadística, intervalos de confianza y contrastes de hipótesis, sí que hace falta este supuesto. ¿Vale? Pero para hacer inferencia estadística sí que hace falta este supuesto. ¿Correcto? Pero para hacer inferencia estadística sí que haría falta este supuesto. Bueno, y podrías preguntar, entonces, Luis, ¿este problema es un problema bastante grave? Bueno, realmente tampoco es que sea tan grave, porque realmente los estimadores seguirían siendo insesgados, ¿de acuerdo? Porque la insesgadez no hace falta que el término de error sea normal, entonces los estimadores seguirían siendo insesgados. Y además, si el tamaño de la muestra fuese muy grande, ya sabes que la distribución binomial, bueno, cualquier distribución converge en distribución a una normal. Entonces, claro, si el tamaño de la muestra fuese muy grande, tampoco tiene mucho problema, porque la distribución binomial converge a la normal y entonces, claro, cuando la n es muy grande, pues no tendrías tampoco este inconveniente. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces me lo pones ahí, me pones, este problema no es tan grave,
este problema no es tan grave porque los estimadores seguirían siendo insesgados. Recuerda que para la insesgadez no hace falta, de acuerdo, que el término de error sea normal, ¿vale? Este problema no sería tan grave porque los estimadores seguirían siendo insesgados. Y si el tamaño de la muestra fuese muy grande, tiende a una distribución normal. Si el tamaño de la muestra fuese muy grande, tiende a una distribución normal. Ya sabes que eso lo vimos mucho en estadística nosotros, que todas las distribuciones, cuando tienen muchos datos, pues convergen a la normal. Entonces, claro, como tienden a una normal, pues si el tamaño de la muestra es muy grande, tampoco tendrías que preocupar, no sería un problema tan grave, ¿no? Y este es el primer problema que tiene el modelo de probabilidad lineal. ¿Lo has entendido bien? Sí. Perfecto. Y ese es el primer problema que te quería enseñar, que bueno, no es tan grave, ya te digo, porque si tienes muchos datos, pues como tiende a una normal, pues tampoco sería no sería un inconveniente tan grande, claro. Bueno, y vamos a ver el segundo problema. Vamos a ver el segundo problema. Bueno, ya tiene aquí un momentito la pizarra. El segundo problema que tiene este modelo es que en este modelo la varianza del término de error no es constante. Es decir, existe heteroscedasticidad. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de modelos siempre existe un problema de heteroscedasticidad. ¿De acuerdo? Venga, pues lo ponemos ahí entonces. Me pones que en este modelo la varianza del término de error no es constante. En este modelo la varianza del término de error no es constante. En este modelo, la varianza del término de error no es constante y, por lo tanto, existe heteroscedasticidad. Ya sabes cómo se escribe. Heteroscedasticidad. Existe heteroscedasticidad. Lo que hace que el estimador MCO siga siendo lineal e insesgado. Lo que hace que el estimador MCO siga siendo lineal e insesgado. Lo que hace que el estimador MCO siga siendo lineal e insesgado, pero deja de ser eficiente. No tiene mínima varianza. ¿Vale? Lo que hace que el estimador MCO siga siendo lineal y sesgado, pero deja de ser eficiente, no tiene mínima varianza. ¿Todo bien? Sí. Ya sabes que eso lo vimos el año pasado, ¿no? Y este año también lo hicimos cuando hicimos el repaso, ¿no? Que cuando hay heteroscedasticidad, el estimador MCO sigue siendo lineal insesgado, pero deja de ser eficiente porque ya no tiene mínima varianza, ¿vale? Entonces la heteroscedasticidad también es un problema importante que hay que tener en cuenta. Bueno, y el motivo es muy sencillo, ¿de acuerdo? Porque, ¿sabes lo que pasa? Que la varianza del término de error, te voy a explicar por qué motivo existe heteroscedasticidad. La varianza del término de error de este modelo, claro, como el término de error también es una binomial, también va a ser la esperanza, no sé si te acordarás de primero, que la esperanza de una binomial era siempre P por Q.
¿Lo recuerdas o no? La esperanza de la binomial 1P era P por Q. Entonces aquí va a ser P sub i por 1 menos P sub i, que ya recuerda que la Q era 1 menos P. Entonces, claro, al ser una binomial 1P, ¿vale? Como es una binomial 1P, voy a poner aquí para que lo recuerdes, la varianza era P por Q, o si quieres P por 1 menos P, ¿vale? Esto es lo que estoy aplicando. Cuando es una binomial, ¿de acuerdo? Siempre la varianza de una binomial 1P es P por Q, es P por 1 menos P, ¿vale? Por esto he puesto aquí que es P sub i por 1 menos P sub i, es decir, sería la probabilidad de que I sub i sea igual a 1 y luego que multiplicaría a 1 menos la probabilidad de que I sub i fuese igual a 1. ¿Correcto? Sí. Y claro, la probabilidad de que I sub i sea igual a 1, mira aquí en la hoja, la probabilidad de que I sub i sea igual a 1 era esto. Lo voy a copiar, ¿vale? Beta 0 más beta 1, x y 1 más beta sub k, x y k, ¿vale? Entonces la probabilidad de que I sub i sea igual a 1, la probabilidad del éxito era esta. Entonces voy a copiarlo aquí. Aquí voy a poner lo que vale, que es beta 0 más beta 1, x y 1 más puntos suspensivos, beta k, x y k, ¿de acuerdo? Y luego esto multiplicaría, todo esto estaría multiplicando a 1 menos la probabilidad de éxito que vuelva a ser todo esto, ¿vale? Entonces sería beta 0 menos beta 1, x y 1 menos puntos suspensivos, beta sub k, x y k. ¿Lo entiendes bien? Sí. Y aquí ves claramente que existe heterocedasticidad porque la varianza del término de error, como depende de las x, va cambiando con y. Lo que te das cuenta, al depender de las x, pues va cambiando. Hay un problema de heterocedasticidad. Entonces me pones que existe heterocedasticidad. Habría un problema de heterocedasticidad. Entonces habría un problema de heterocedasticidad. Porque la varianza de U-SUI, como ves, como depende de X y, va cambiando con Y, va cambiando con las observaciones. Al depender de las X, pues va cambiando con la observación. Entonces no se mantiene constante. ¿Lo entiendes bien? Sí. Vale, y bueno, esto tampoco es que sea un problema, es un problema grave, lógicamente, pero claro, tiene solución, porque cuando hay un problema de heterocedasticidad sabemos qué es lo que hay que hacer y sabes que existen diferentes procedimientos. Por ejemplo, se podría estimar por mínimos cuadrados ponderados, dividir el modelo por lo que causa la heterocedasticidad, como hacíamos el año pasado, y el modelo que te queda desaparece la heterocedasticidad, ya se puede estimar por MCO, es una posibilidad, por ejemplo. Otra posibilidad pues sería estimar por un método robusto frente a la heterocedasticidad, ¿de acuerdo? Como era el método robusto de White o el método robusto de Ney-West, ¿te acuerdas del año pasado? Vamos a ponerlo simplemente, me pones este problema hace que el estimador MCO no sea eficiente. Este problema hace que el estimador MCO no sea eficiente. Y para solucionarlo, se podría estimar
Y para solucionarlo se podría estimar por un método robusto frente a la heterocelasticidad, se podría estimar por un método robusto frente a la heterocelasticidad, el método de White, ¿vale? O el método de Ney-West, que se escribe así. ¿Vale? Se podría estimar, de acuerdo, por un método robusto frente a la heterocelasticidad, como era el método robusto de White o el método robusto de Ney-West. ¿Vale? Para solucionar este problema se podría estimar por un método robusto frente a la heterocelasticidad, que el año pasado vimos estos dos métodos, el método robusto de White y el método robusto de Ney-West. O se podría estimar el modelo por mínimos cuadrados ponderados, que lo llamamos el año pasado MCP. O se podría estimar el modelo por mínimos cuadrados ponderados, MCP. O estimar el modelo por mínimos cuadrados ponderados. Es decir, dividir el modelo, te recuerdo un poco lo que era la idea de ese método, es decir, dividir el modelo, por la raíz cuadrada, es decir, dividir el modelo por la raíz cuadrada de lo que causa la heterocelasticidad. Es decir, dividir el modelo por la raíz cuadrada de lo que causa la heterocelasticidad. ¿Vale? La raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Por la raíz cuadrada de lo que causa la heterocelasticidad. La raíz cuadrada de lo que causa la heterocelasticidad. Y el modelo que te queda ya se puede estimar por MCO. Y el modelo que te queda ya se puede estimar por MCO. ¿Vale? Y el modelo que te queda ya se puede estimar por mínimos cuadrados ordinarios. Y este es otro problema que también tiene, pero bueno, por el año pasado pues sabemos cómo solucionarlo. Tenemos métodos para arreglar ese problema, ¿de acuerdo? Que son los métodos robustos frente a la heterocelasticidad y estimar por mínimos cuadrados ponderados. Dividir el modelo por la raíz cuadrada de lo que causa el problema desaparece y ya se puede estimar por MCO, como te digo. ¿Bien ese segundo problema? ¿Lo has entendido bien? Sí. Bueno, otro problema que tiene este modelo, en tercer lugar, ponme, un tercer problema, es que en este modelo el R cuadrado tiene un valor limitado. Realmente se han hecho estudios, ¿de acuerdo?, que dicen que debe evitarse en estos modelos las medidas de bondad de ajuste, es decir, no se deberían de utilizar, ¿de acuerdo? Entonces hice un estudio Aldrich y Forrest Nelson que dijeron que no se debía de utilizar el R cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces pónmelo también, que es un problema que tiene, me pones en este modelo, el R cuadrado, en este modelo, el R cuadrado tiene un valor limitado. En este modelo el R cuadrado tiene un valor limitado. Y debe de evitarse de utilizar, tiene un valor limitado y debe de evitarse de utilizar en modelos de variable dependiente cualitativa. Y debe de evitarse utilizar en modelos de variable dependiente cualitativa.
Y este también es otro problema que tiene este modelo, que el R cuadrado pues realmente no se tendría que utilizar, ¿vale? Se debe evitar de utilizar. ¿Va bien? Sí. Perfecto. Correcto. Este es nuestro problema que también tiene, ¿vale? Y ya el cuarto y último problema. Bueno, y el cuarto problema, y este es un problema que también tiene este modelo, y es que las estimaciones o predicciones que hacemos de la probabilidad de éxito, es decir, de la I sub I, puede ser que esas estimaciones no estén dentro del intervalo 0 y 1. ¿De acuerdo? Hay algunas estimaciones que pueden caer fuera del intervalo 0 o 1. Y claro, no tendría ningún sentido, porque si la I solamente toma valor 0 o 1 y la probabilidad de éxito siempre está entre 0 y 1, no podría ocurrir que al estimar la probabilidad de éxito, el I sub I estimado te quedase, por ejemplo, 2,5. ¿Me entiendes un poquito la idea? Y te puede ocurrir que te quede 2,5. Entonces también es un problema que tiene. ¿Vale? Entonces pones ahí el cuarto problema, la estimación o predicción, la estimación o predicción de la probabilidad de éxito, de la probabilidad de que ocurra el suceso, la estimación o predicción de la probabilidad de éxito podría caer fuera del intervalo 0 y 1, podría caer fuera del intervalo 0, 1, podría caer fuera del intervalo 0, 1 para algunos individuos. Podría caer fuera del intervalo 0 y 1 para algunos individuos. Para que tú me entiendas. Aquí está el 0. Voy a poner aquí el 1. Entonces podría ocurrir esto. ¿Lo ves? Podría ocurrir esto. Que al estimar la recta de regresión saliese con esta forma. Claro, en todos estos valores, la probabilidad de éxito ha sido negativa. Es menor que 0. ¿Te das cuenta? Y en todos estos valores es mayor que 1. Ha sido mayor que 1. ¿Lo entiendes bien? Sí. Claro, estos valores de aquí, ¿no? Estos valores, la probabilidad de éxito está entre 0 y 1, no habría ningún inconveniente, pero claro, fíjate, estos valores de aquí pues no tendría mucho sentido y estos tampoco, porque la probabilidad de éxito está entre 0 y 1. Y te podría hacer predicciones este modelo o estimaciones en donde la I sub I con sombrerito, la I sub I estimada, que es la probabilidad, la estimación de la probabilidad de éxito, no estuviese entre 0 y 1. ¿Lo entiendes bien? Sí.
que sería una cosa bastante molesta, no es una cosa molesta porque, claro, si la probabilidad de éxito es una probabilidad, tiene que estar entre 0 y 1. Entonces no puede ser que hagas una predicción para un individuo y te salga fuera de ese intervalo. ¿Todo correcto? Sí. Perfecto. Bueno, y entonces, ¿cómo solucionamos este problema? ¿De acuerdo? Pues existen dos posibilidades o dos soluciones posibles para este inconveniente. ¿De acuerdo? Entonces, ponme ahí, que para este problema, y poderlo solucionar, claro, para este problema y poderlo solucionar, existen dos métodos. Existen dos métodos. Existen dos métodos. Vale, vamos a poner el primer método. Ya tiene un momentito que lo vas a entender enseguida antes de copiarlo. Mira, el primer método es muy sencillo. Lo que vamos a hacer pues va a ser estimar el modelo por el modelo lineal, el modelo de probabilidad lineal. Lo voy a estimar por mínimos cuadrados ordinarios, ¿vale? Y luego vamos a ver los I sub i estimados. ¿Qué es lo que ocurre? Que los I sub i estimados que salgan negativos, que son estos de aquí, pues lo que haremos es, en su lugar, pondremos un 0. En vez de poner el número negativo, lo cambiaremos y pondremos 0. ¿Me entiendes? Haremos esto, para que me entiendas. Todos estos valores, las estimaciones que haga el modelo que serán negativas, pues yo en su lugar pondré un 0. ¿Sabes lo que quiero decir? Y cuando la estimación de los I sub i sean mayores que 1, ¿de acuerdo? Que la probabilidad sea mayor que 1, pues entonces, en vez de poner estos valores, pues lo que haré es poner un 1. Y así de esa forma te garantizas, ¿de acuerdo? Que siempre va a estar entre 0 y 1 la I estimada, la probabilidad, la estimación de la probabilidad de éxito. ¿Entiendes el procedimiento o no? Sí. Entonces, todos los valores que te diesen negativos, pues en su lugar pondremos que la I estimada vale 0 en vez de poner el número negativo. Y aquí lo que haremos es poner que vale 1 en vez de poner un número mayor que 1. ¿De acuerdo? Si tú coges un I sub i estimado y te quedaba 8, pues en vez de poner 8, pues en su lugar pondré un 0. O sea, pondré un 1, perdón. Pondré un 1. Y aquí al revés. Si tú ves que te ha quedado menos 8, pues en vez de poner menos 8 en el I estimado, pues voy a poner un 0. ¿De acuerdo? Pues lo ponemos entonces ahí, me pones ahí. Primer procedimiento, se estima el modelo de probabilidad lineal, MPL, para escribir menos, se estima el modelo de probabilidad lineal por mínimos cuadrados ordinarios y se comprueba, se estima el modelo de probabilidad lineal por mínimos cuadrados ordinarios y se comprueba que todos los I sub i con sombrerito, y se comprueba que todos los I sub i con sombrero se encuentran entre 0 y 1. Se estima el modelo de probabilidad lineal por mínimos cuadrados ordinarios y se comprueba, ¿de acuerdo?, si todos los I sub i estimados con sombrerito se encuentran entre 0 y 1. Y se comprueba que todos los I estimados se encuentran entre 0 y 1. Siempre tiene que ser que los I sub i pertenezcan al intervalo 0-1, ¿vale? Y me pones, si alguno es menor que 0, lo pongo aquí, si alguno es menor que 0, es decir, si el I sub i es menor que 0, pues entonces en I sub i estimado pondremos un 0, ¿vale? Si alguno es menor que 0,
se pone que el I sub I estimado vale 0, ¿vale? En los que sea menor que 0, en vez de poner ese número negativo, pondremos que vale 0, ¿vale? Y si algún I sub I estimado fuese mayor que 1, entonces en I sub I estimado se pondría un 1. ¿Vale? Y si algún I sub I es mayor que 1, pues en su lugar se pondrá que el I sub I estimado vale 1. Haces esto que te acabo de decir ahora mismo. Lo puedes poner así en el dibujo. Lo que haces es que los que te salen el I estimado negativo, pues tú pones 0 en su lugar. Y los que te salen mayores que 1, pues tú pones 1. Perfecto. Y ese es un método, ¿de acuerdo? O sea, esta es una forma de resolverlo, ¿de acuerdo? Que es simplemente estimar el modelo por mínimos cuadrados y claro, como va a haber I sub I estimados que salen negativos y otros positivos, pues en los lugares donde aparecen esos números negativos y mayores que 1, negativos y mayores que 1, pues tú vas a poner ceros o vas a poner 1, en vez de poner esa estimación que ha hecho. Y ese es el primer procedimiento. ¿Lo entiendes bien, verdad? Sí. Vale, y el segundo procedimiento, a ti un momentito, mira, el segundo procedimiento pues es utilizar algún método de estimación que nos garantice que los I sub I estimados van a estar entre 0 y 1, ¿vale? Y esos métodos de estimación novedosos, nuevos, que vamos a tener que ver y que va a ser el siguiente epígrafe, es lo que se llaman los modelos Logi y Probi, ¿de acuerdo? Son dos modelos que nos van a permitir estimar el modelo pero nos vamos a garantizar que las estimaciones se van a encontrar siempre entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Me pones entonces, segundo procedimiento, me pones diseñar una técnica de estimación que garantice que los I sub I con sombrero estén entre 0 y 1. Diseñar una técnica de estimación que garantice que los I sub I con sombrero estén entre 0 y 1. Que son los modelos Logi y Probi, como suena así. Logit, con G, Logit y Probit. Así escrito. Logit y Probi, que son los modelos Logi y Probi. Vas a ver que estos dos modelos que vamos a explicar luego a continuación, pues son dos modelos que te garantizan que las estimaciones que van a hacer de ese modelo siempre van a estar entre 0 y 1 y que por lo tanto las probabilidades de éxito siempre se van a encontrar entre 0 y 1. Para todos los individuos, para toda la muestra. Y ese va a ser el segundo epígrafe del tema, van a ser los modelos Logi y el modelo Probi. El modelo Logi y el modelo Probi. Que son unos métodos de estimación
que no van a permitir pues, que este problema no lo tenga nuestro modelo. ¿De acuerdo? Al estimarlo va a garantizar que las estimaciones que vamos a hacer de la variable endógena de la I, que son las estimaciones o predicciones de la probabilidad de éxito, se van a encontrar siempre entre 0 y 1. ¿Correcto? Pero si quieres, antes de pasar al segundo epígrafe del tema, de acuerdo, que es el modelo Logi y el modelo Probi, vamos a hacer una práctica, un ejercicio de práctica para que te resulte menos pesado, ¿vale? Porque estos modelos realmente son un poquito complicados y entonces si lo vemos con un ejemplo lo vas a entender mejor, ¿de acuerdo? Bueno, de todas formas yo creo que ha quedado bastante claro. Tampoco es difícil de entender, ¿vale? Pero quiero que veas con un ejemplo ya y así se hace también menos pesado. Y luego ya, pues una vez que damos ese ejemplo, pues ya si quieres, pues continuamos con el modelo Logi y el modelo Probi. ¿Es el que me pasaste por WhatsApp ayer? Sí, el que te pasé ayer. Me parece también te lo pasé el otro día, pero el del otro día solamente tenía el modelo de probabilidad lineal y luego lo he continuado con el modelo Logi y modelo Probi, que fue el que pasé ayer. O sea que este y el de que te pasé el otro día, que me parece también te lo pasé, si no recuerdo mal, ¿vale? Es el mismo archivo, pero este es más grande, tiene más páginas, porque también he añadido el modelo Logi y el modelo Probi, ¿vale? Vale. Bien. Vale, venga, pues ábrelo. Cuando lo abra me lo dices. Ya lo tengo. Vale, pues entonces aquí tienes, estas son las variables que vamos a utilizar. Vamos a utilizar estas variables que aparecen ahí. Ves que pone la variable if, que variable binaria que vale 1 si la mujer casada tiene trabajo remunerado fuera del hogar y 0 pues si no lo tiene, ¿de acuerdo? Entonces esa variable es la variable que vamos a intentar explicar. Aquí la variable que se va a intentar explicar es la variable que es una variable binaria, que es una variable dicotómica que toma dos valores. El 1 si la mujer casada tiene trabajo remunerado fuera del hogar, y se supone que depende de todas estas variables. Depende de los ingresos del marido, del número de años de educación, de los años de experiencia al cuadrado, de la edad, del número de hijos menores de 6 años y del número de hijos entre 6 y 18 años. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a intentar explicar es si la mujer casada tiene trabajo remunerado en función de todas estas variables. ¿De acuerdo? Claro, si te das cuenta, aquí la variable endógena, la variable que queremos explicar, es binaria. Esto es un modelo de probabilidad lineal, ¿te das cuenta? Porque la variable I, la variable endógena, de acuerdo que es I, es una variable que toma valor 1 si la mujer casada tiene trabajo remunerado en el hogar, ¿vale? Bueno, entonces lo que he hecho yo ha sido simplemente estimarlo por mínimos cuadrados ordinarios, ¿de acuerdo? Ya sabes que el modelo de probabilidad lineal coge ese modelo que tiene la variable dependiente que toma dos valores, que sigue el proceso de éxito o de fracaso y lo que hace es que lo estima por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, lo ves, tienes que hacerlo como siempre. Modelo, mínimos cuadrados ordinarios, ya sabes. Y luego, pues tendrás que poner la variable dependiente, la if, y luego tendrás que meter pues todos los regresores, ¿de acuerdo? Todas las variables que la explican, ¿de acuerdo? Entonces, pues todas las que nos han dicho antes. Si ahora te das cuenta, pues ahí he puesto todas las que os he dicho antes. Los ingresos del marido, años de educación, años de experiencia al cuadrado, la edad, el número de hijos menores de 6 años. Bueno, entonces pones ahí en regresores, pones todas esas variables, das a aceptar y te sale pues nuestro cuadro de siempre, que es la estimación MCO. Ahí tienes el modelo estimado, ¿vale? Ahí tienes el modelo estimado, ¿correcto? Con los estimadores y todas las cosas que salen, ¿de acuerdo? Bueno, una cuestión importante, si te das cuenta, todos los parámetros son significativos, ¿de acuerdo? Menos el KISS
G6, ¿lo ves? El último no es significativo Sí. porque el p-valor es muy grande, vale 0,3244, ¿te das cuenta? Entonces, todos estos parámetros sí que son significativos, ¿vale? Y sin embargo, este, como ves, no es significativo, ¿de acuerdo? Vamos, lo que he hecho ha sido, pues, un contraste de significación. O sea, por ejemplo, este de aquí sería beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, beta 6, beta 7, ¿no? Pues sería beta 7, que es el beta de X G6, ¿vale? Bueno, pues he contrastado la hipótesis nula de que vale 0 frente a la alternativa de que sea distinto de 0. ¿Vale? He hecho este contraste. Y se ve claramente pues, que si coges los niveles más importantes, coges alfa 0,01, alfa 0,05 o alfa 0,10, todos estos niveles, como ves, son en este caso menores que el p-valor, que vale en este caso 0,3244. Entonces tu nivel de significación no llega al nivel mínimo que te permite rechazar. Entonces no rechazas la hipótesis nula, nos rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto ese parámetro no sería significativo. O sea que ese parámetro, esa variable, la podríamos quitar del modelo, ¿vale? Entonces esa variable se podría quitar porque no es significativa, se podría volver a estimar el modelo quitando esa variable. ¿Lo entiendes bien? Sin embargo, el resto, como tienen el p-valor, que lo tienen bastante pequeño como veis, si haces los contrastes para el resto, te saldrían que son significativos. También sabes por qué lo pueden ver. Lo que pasa es que, bueno, esto en el examen lo suelen quitar siempre para que la gente no lo haga así. Pero también lo puedes ver, ves que aquí en la salida aparecen unas estrellitas. Sí, eso lo Cuando, dice el profesor, que lo sí. podemos mirar Lo que por pasa es que examen. muchas veces en el examen las quitan para que no lo hagas así, pero si aparecen las estrellas, te dejas en las estrellas que salen en el Gretel, pues sabes que si aparecen 3 estrellas es que el parámetro es significativo al 1, al 5 y al 10%, ¿vale? Si aparecen las 3 estrellas, pues es significativo a los 3 niveles importantes, al 1, al 5 y al 10%, ¿vale? Si ves que aparecen 2 estrellas, es significativo al 5 y al 10%. ¿Vale? Si aparecen 2 estrellas, pues sería significativo al 5 y al 10%. Y si aparece una estrella, pues es significativo al 10% nada más. Vale. ¿Vale? Entonces también te puedes guiar por ahí, viendo las estrellitas. Entonces, si te das cuenta, aquí el único regresor, el único parámetro que no es significativo a ninguno de los 3 niveles, pues es el último. Entonces, el modelo, pues deberíamos de volver a estimar quitando ese dato, ¿de acuerdo? Quitando esa variable. ¿Entiendes un poquito la idea? Muy bien. Y luego, en cuanto a la interpretación, que esto es lo que más me interesa de todo, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado. En cuanto a la interpretación, ya sabes que aquí la interpretación, como la variable es una variable binaria que toma 2 valores, lo tienes que hacer siempre cómo afecta a la probabilidad, pero de éxito, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Sí. Muy bien, pues te voy a hacer la interpretación, por ejemplo, si quieres, del parámetro del parámetro, el de NWI, te voy a hacer alguna interpretación para que veas cómo se haría, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer, este es el beta 0, que es la constante, el beta 1, ¿vale? Voy a hacer la interpretación del beta 1 estimado, que es el de NWI F Inc, ¿vale? Que vale en este caso, nos dice
menos 0,00340517. Voy a hacer la interpretación de este parámetro, si te parece bien, para que veas cómo tendrías que hacerlo. El beta 1 estimado, el de NWIFE Inc. Entonces, siempre que sea este modelo de probabilidad lineal, ¿de acuerdo? Siempre la interpretación tienes que decir no cómo afecta la variable endógena, no cómo afecta la I, sino cómo afecta la probabilidad de éxito, que en este caso es la probabilidad de que la mujer casada tenga trabajo remunerado, que es cuando toma el valor 1, ¿de acuerdo? Entonces, me tendrías que decir y poner así la interpretación. Me tienes que poner ¿qué era la variable n? Esa variable que significaba, vamos a hacerlo con lo que significaban las cosas. Esa variable es el ingreso del marido. Venga, pues me tienes que poner, al aumentar el ingreso del marido, al aumentar el ingreso del marido, al aumentar el ingreso del marido en una unidad, que no sé porque no te dice ahí si son dólares, euros, no te dice nada. Entonces, vamos a decir en una unidad, ¿vale? Al aumentar el ingreso del marido en una unidad, si fuese en dólares, esa variable estuviese en dólares, pues tendrías que decir aumentar en $1, ¿de acuerdo? Al aumentar el ingreso del marido en una unidad, la probabilidad al aumentar el ingreso del marido en una unidad, ya te digo, si estuviese en dólares, si nos hubiese dicho que está en dólares, pues diríamos en $1, ¿vale? Al aumentar el ingreso del marido en una unidad, la probabilidad de que la mujer casada tuviese trabajo remunerado, que es cuando esa variable toma el valor 1, la probabilidad de que la mujer casada tuviese trabajo remunerado, la probabilidad de que la mujer casada tuviese trabajo remunerado, la probabilidad de que la mujer casada tuviese trabajo remunerado, disminuiría, porque tiene signo negativo, disminuiría en 0,00340517. ¿Vale? ¿Vale? Disminuiría la probabilidad de que la mujer casada tuviese trabajo remunerado, disminuiría en 0,00340517. Eso es lo que disminuiría la probabilidad del éxito de que la mujer tuviese trabajo remunerado. ¿Entiendes bien cuál es la interpretación que tienes que hacer, no? Sí. ¿Está bien? También incluso podrías decir, multiplicarlo por 100 y decir que si multiplicas por 100, pues sería 0,340517 puntos porcentuales. ¿Vale? Ponme también entre paréntesis, me pones 0,340517 puntos porcentuales. ¿Vale? Que también se puede interpretar así. Lo multiplicas por 100 y en vez de decirlo, lo dices en puntos porcentuales. Pero eso vamos a ver como quieras. Puedes dejarlo como antes o puedes decir en 0,340517 puntos porcentuales. Vale. ¿Va bien? Sí. Si coges el de EDUC, por ejemplo, el beta 2 estimado, que es el de EDUC, vale, en este caso 0,0379953. 0,0379953. Vale, pues tendrías que decir, al aumentar en un año la educación, como esto, la edu era los años de educación, vamos a mirarlo.
año de educación. Pues entonces, al aumentar en un año la educación, la probabilidad de que la mujer tenga trabajo remunerado, la probabilidad de que la mujer casada tenga trabajo remunerado, la probabilidad de que la mujer casada tenga trabajo remunerado, la probabilidad de que la mujer casada tenga trabajo remunerado, aumentaría, tiene signo positivo, entonces tienes que decir aumentaría en 0,0379953, ¿vale? Aumentaría en 0,0379953, o bien si lo multiplicas por 100, pues tendrías que decir 3,79953 puntos porcentuales, ¿vale? Aumentaría en 0,0379953, o lo que es lo mismo, en 3,79953 puntos porcentuales. Y eso, lo fundamental de la tabla, pues sería ver si los parámetros son significativos o no, y luego a continuación pues te podrían preguntar interpretar. Bueno, yo te he hecho la interpretación de 2, pero puedes hacer la interpretación de lo que quieras. Por ejemplo, vamos a coger otro más y me haces tú la interpretación a ver si sabrías hacerlo. Por ejemplo, vamos a hacer, y ya termino con eso, vamos a hacer beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, beta 7. Vamos a coger el beta 7, que es el de X DSL T6, ¿vale? Vale. Vamos a hacer este de aquí, ¿vale? Que vale en este caso menos 0,261810. Mira lo que significaba la variable esa, significaba Número de hijos. número de hijos menores de 6 años. Entonces, ¿qué tendrías que decir? Voy. Tenías que decir al Es aumentar, que ¿no? al aumentar en una unidad el número de hijos menores de 6 años, sí, la probabilidad de que la mujer de que casada la mujer casada tenga trabajo remunerado aumentaría, no disminuiría. disminuiría en 0,261810, ¿no? Sí. O bien, si lo multiplicas por 100, el 26,1810% en puntos porcentuales, claro. Sí. Mira, pues bueno, entonces me pones al aumentar en un hijo menor de 6 años, al aumentar en un hijo menor de 6 años, la probabilidad de que la mujer casada tenga trabajo remunerado, la probabilidad de que la mujer casada tenga trabajo remunerado, disminuiría en 0,261810, o lo que es lo mismo, 26,1810 puntos porcentuales. ¿Vale? Disminuiría en 0,261810, o lo que es lo mismo, en 26,1810 puntos porcentuales. ¿Todo bien? Sí. Y así pues haría las interpretaciones de los parámetros, ¿de acuerdo? Las irías haciendo.
Perfecto. Vale, queda claro entonces, ¿no? Muy bien. Y a continuación lo que he hecho, después de la estimación del modelo, es que te voy a hacer un gráfico donde vamos a ver todas las estimaciones que hace el modelo y los valores observados de la variable endógena para que veas, de acuerdo, que algunos salen fuera del intervalo 0 y 1 y que, por lo tanto, esos valores pues tendría el problema que te he dicho antes, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer ese gráfico tienes que ir a gráficos, dentro del modelo que hemos estimado, lo ves que está ahí en la tabla con el modelo estimado, tienes que ir a gráficos y tienes que ir gráfico de variable estimada y observada. O sea, lo que vamos a hacer es un gráfico donde vamos a poner la i estimada y la i verdadera, ¿de acuerdo? Y me pones por número de observación. ¿Lo ves? Gráfico de variable estimada y observada por número de observación. Le das eso en el Grete y te sale el gráfico que aparece abajo. ¿Lo ves? Sí. Que si te das cuenta es un gráfico que la observada son las crucecitas en rojo. Lo que pasa es que, claro, como solamente toma dos valores, el 0 y el 1, pues todas o son 0 o son 1. Y entonces aparece ahí como una línea roja, te das cuenta. Al ponerlas todas, como son muchísimos individuos, han salido todas apegotonadas las crucecitas rojas y por eso aparece ahí, de acuerdo, esas dos líneas ahí, ¿vale? Pero son realmente, son las sí verdaderas que teníamos para estimar este modelo, ¿de acuerdo? Entonces están aquí y ahí, ¿vale? Y luego, en azulito, están las estimaciones de qué hace el modelo, están las sí estimadas, ¿de acuerdo? O sea, lo que aparece en rojo, lo que aparece así en rojo, eso sería la I verdadera, son las I verdaderas. Y lo que aparece en azul, que aparece así, serían las I estimadas que hace el modelo, son las estimaciones que hace el modelo. ¿Entiendes un poquito la idea? Claro, como las sí verdaderas solamente toman valores 0 y 1, porque o la mujer casada tiene trabajo remunerado o no lo tiene, ¿de acuerdo? Y luego las estimaciones, como ves, hay muchos individuos que salen fuera del rango 0-1. ¿Lo ves? Hay algunas estimaciones, no muchas, pero hay algunas que salen fuera, que son las que tendría el problema que te he dicho yo antes. ¿Va correcto? Sí. Bien. Entonces ahí, como ves, tienes, pues, hay algunas estimaciones que salen fuera de ese intervalo, ¿vale? Entonces esas son las que son problemáticas, son las que hemos visto antes en la teoría que saldrían fuera. Que son las que tienen el inconveniente. ¿Queda claro? Bueno, pues ya has visto aquí el ejemplo, ¿vale? Este modelo, como te digo, también podríamos haberlo hecho, que yo no lo he hecho, ¿vale? Pero lo podría haber estimado, como ya sabes que este modelo tiene problema de la heterocelasticidad, lo podría haber estimado por un método robusto. Entonces, al estimar por MCO, ¿te acuerdas? Si vas a la tabla de la estimación MCO, ¿vale? Pues es simplemente señalar donde pone desviación típica robusta, lo señalas y das a aceptar y te saldría ese mismo modelo estimado, pero de forma robusta frente a la heterocelasticidad. ¿Sabes a lo que me estoy refiriendo? Sí. O sea, cuando tú estimas por MCO, vete a la estimación cuando hemos dicho al Gretel que estimase. Sí, el cuadradito ese debajo de robusto. El cuadrito que sale donde tienes que poner la variable dependiente y los regresores, pues ahí en la parte de abajo ves que pone desviación típica robusta. Pues hubiésemos señalado ahí y entonces hubiese salido la misma tabla, pero con la estimación robusta frente a la heterocelasticidad, que sería mejor que esta tabla que hemos puesto nosotros, que está estimada por MCO normal, claro. ¿Entiendes un poquito la idea? Vale, entonces simplemente señalando ahí en desviación típica robustas, pues ya hubiésemos obtenido, como sabes que este modelo tiene el problema de que la varianza no es constante del término de error, pues es mejor estimarlo por un método robusto, ¿vale? Entonces lo podríamos haber hecho también, haber estimado por el método robusto. Ya sabes que ese método realmente estima el modelo por MCO, o sea que los estimadores seguirían siendo los mismos, lo que pasa es que las desviaciones típicas las calcula de forma adecuada, de forma robusta, ¿no? ¿Vale?
Entonces, si tú tienes este modelo, pues es preferible que estimarlo por MCO, pues por un método robusto, porque así vas a poder hacer inferencia estadística, porque si no está todo mal calculado y claro, no puedes hacer inferencia. Vale, y esto es un poquito pues, el modelo lineal de probabilidad, ¿de acuerdo? Este es un poquito el modelo lineal de probabilidad con un ejemplo para que lo entiendas, ¿de acuerdo? Bueno, y entonces vamos a pasar, si quieres, ya al segundo epígrafe, donde vamos a ver ya los modelos Logi y Probic. ¿De acuerdo? Vamos a ver ya estos dos modelos para que veas cómo funciona, que es lo que quiero ver en la clase de hoy. Y ya solamente para la semana que viene nos quedará el modelo que se llama modelo Toby, ¿de acuerdo? Vale. Que es lo que nos quedará para la semana que viene. Dame un minuto, porfa, Luis, que voy al Sí. aseo. Vale. Para la grabación. Vale.